Desde pequeña, siempre supe que había algo especial en Álora. Tal vez eran sus calles empedradas que olían a azahar al caer la tarde, o tal vez era el murmullo del viento entre los olivares. Mi nombre es Claudia Martín, tengo 25 años, y tras varios años viviendo en Madrid, volví a mi pueblo natal buscando algo que no sabía nombrar, quizás paz, quizás respuestas. Mi tío, don Esteban Martín, me recibió con los brazos abiertos en su vieja casa de campo, una vivienda amplia y luminosa a las afueras del pueblo, rodeada de naranjos y geranios colgando de las ventanas. Él fue más que un familiar para mí, fue mi maestro, mi apoyo en los momentos más oscuros tras perder a mis padres. Las primeras semanas transcurrieron tranquilas, entre paseos por el pueblo, tardes leyendo en la terraza y conversaciones pausadas con Esteban sobre historia y literatura. Pero todo cambió una noche cálida de julio. Era una de esas noches donde el calor parece pegarse a la piel. No podía dormir. Desde mi cama, escuchaba un ruido leve, como un roce, proveniente del pasillo. Pensé que tal vez era Nina, la vieja gata de la casa, jugando entre las sombras. Tomé una linterna de la mesilla y salí descalza al pasillo, guiada solo por la luz plateada que entraba por las ventanas abiertas. El pasillo parecía más largo y silencioso que nunca. Avancé a tientas hasta la puerta de la biblioteca, o al menos eso creí. Sin pensarlo mucho, giré el pomo y entré. Pero no era la biblioteca. La habitación estaba sumida en la penumbra, iluminada apenas por la luz de la luna que se colaba entre las cortinas. Allí, en la cama, dormía profundamente Esteban. Me congelé. Sentí como un rubor subía por mis mejillas y me giré para salir discretamente. Sin embargo, algo en el escritorio captó mi atención, un sobre antiguo, cerrado con un sello rojo, que parecía casi brillar bajo el tenue resplandor lunar. Algo dentro de mí, una curiosidad insaciable que siempre me había definido, me empujó hacia el escritorio. Tomé el sobre con cuidado. Era más pesado de lo que esperaba y olía a papel viejo y a algo más, algo melancólico. Salí rápidamente de la habitación, cerrando la puerta con todo el sigilo que pude. Me senté en la terraza, bajo el cielo estrellado, y examiné el sobre bajo la luz de la linterna. La caligrafía era elegante, firme, con una delicadeza que ya no se ve. El destinatario era una mujer, Isabel Romero. Un nombre que, aunque desconocido, me pareció cargado de historia y emociones no resueltas. Abrí el sobre con manos temblorosas y empecé a leer. Las palabras de Esteban eran un río de sentimientos contenidos. Hablaba de un amor profundo, eterno, que había tenido que abandonar por deberes familiares y obligaciones que nunca fueron elegidas. Hablaba de noches de verano como esta, de promesas no cumplidas y de una despedida silenciosa que había marcado su vida. Leí y releí el contenido, cada frase, cada suspiro escondido entre líneas, y sentí un nudo formarse en mi garganta. Mi tío, siempre tan reservado, había vivido toda su vida con el peso de un amor jamás confesado. No podía quedarme de brazos cruzados. A la mañana siguiente, en la biblioteca del pueblo, conocí a Mateo, un joven bibliotecario de mirada curiosa y sonrisa franca. Al verlo, supe instintivamente que podía confiar en él. Mientras hojeaba libros antiguos para disimular mi nerviosismo, me acerqué y le pregunté: ¿Conoces a alguien llamado Isabel Romero? Mateo ladeó la cabeza, pensativo, antes de contestar. El nombre me suena. Creo que era profesora en Málaga hace algunos años. Mis latidos se aceleraron. Estaba más cerca de encontrarla de lo que había imaginado. Y, aunque no lo sabía aún, ese primer paso cambiaría no solo la vida de mi tío, sino también la mía. Encontrar a Isabel Romero resultó ser más complicado de lo que había imaginado. Durante varios días, Mateo y yo nos sumergimos en archivos polvorientos, registros municipales y viejas revistas locales, buscando cualquier pista sobre su paradero. Cada mañana, después de ayudarme a revisar documentos en la biblioteca, Mateo me acompañaba a caminar por las calles de Álora.
Comenzábamos a conocernos mejor. Él me contaba sobre su sueño de restaurar la antigua biblioteca del pueblo, y yo le hablaba de mi anhelo por descubrir historias olvidadas. Había algo en su manera de escucharme, atento, paciente, como si cada palabra que yo decía tuviera un peso especial, que hacía que me sintiera vista de una manera nueva. Una tarde, bajo el abrasador sol andaluz, Mateo llegó corriendo a la casa, agitando en la mano un viejo recorte de periódico. «La encontré», exclamó, sin aliento. «Aquí dice que Isabel Romero organizó hace años talleres literarios en la Universidad de Málaga. Y aún vive allí». Mis dedos temblaban cuando tomé el recorte. Allí estaba su foto, una mujer de cabello plateado, sonrisa serena y ojos que aún conservaban la chispa de la juventud. Era ella. No tenía ninguna duda. ¿Y si no quiere verlo?, pregunté en voz baja, el miedo empezando a filtrarse entre la emoción. Mateo me miró con una mezcla de ternura y determinación. «A veces el destino solo necesita un pequeño empujón», dijo sonriendo. Su sonrisa, tan segura y luminosa, me dio la valentía que necesitaba. El plan era sencillo. Asistiríamos a una pequeña exposición literaria en Málaga donde Isabel sería invitada de honor. Yo convencí a Esteban de que me acompañara bajo el pretexto de querer pasar un día cultural juntos, como en los viejos tiempos. El día llegó más rápido de lo que esperaba. Mientras nos preparábamos, noté que mi tío llevaba su reloj de bolsillo antiguo, un regalo de mi padre. Solo lo usaba en ocasiones verdaderamente importantes. Mi corazón latía desbocado, sabía que estaba a punto de cambiar su vida para siempre. La exposición se celebraba en un pequeño patio interior adornado con bugambilias en flor. Las mesas de madera, las luces cálidas y el suave murmullo de la música creaban una atmósfera mágica. Esteban parecía relajado, curioso, sin sospechar nada. Mientras tanto, Mateo y yo nos movíamos discretamente, asegurándonos de que todo estuviera listo. Y entonces la vi. Isabel, vestida con un sencillo vestido blanco, subió al pequeño escenario para dar su discurso. Su voz, aunque templada por los años, era firme y melodiosa. Sus palabras hablaban de libros como refugios, de amores que atraviesan generaciones, de heridas que, aunque cicatrizadas, nunca se olvidan. Vi cómo Esteban se tensaba a mi lado. Sus ojos se llenaron de una emoción contenida que me rompió el corazón. Cuando Isabel terminó, el público estalló en aplausos. Y mientras la gente se dispersaba, su mirada vagó por el patio, hasta detenerse en nosotros. Por un momento que pareció eterno, sus ojos se encontraron. Isabel se quedó inmóvil, el rostro pálido de sorpresa. Esteban, incapaz de moverse, parecía un hombre atrapado entre dos siglos, el pasado y el presente. Mateo me rozó la mano con suavidad, recordándome que este era su momento. Nuestro momento. Sin decir palabra, di un paso atrás, dejándolos a solas. Me refugié en un rincón del patio, observando desde lejos. Mateo se acercó a mí, ofreciéndome un vaso de limonada fresca. «¿Lo hiciste?», dijo en voz baja. «No, ellos lo hicieron», contesté, sonriendo. Sentía una paz extraña, como si finalmente todo comenzara a encajar. Pero justo cuando pensaba que todo estaba resuelto, vi algo que me heló la sangre. Un hombre de traje oscuro, escondido entre las sombras, observaba a Isabel y Esteban con una expresión que no prometía nada bueno. ¿Quién era? ¿Qué quería? Intuía que esta historia no había hecho más que empezar. El aire en el patio de la Universidad de Málaga se volvió más pesado, cargado de una tensión que ni la música ni las luces suaves podían disipar. Desde mi rincón, no podía apartar la vista de aquel hombre de traje oscuro. Se movía con sigilo, siempre manteniendo a Esteban e Isabel en su campo de visión, como un depredador esperando el momento justo para actuar. ¿Lo ves?, le susurré a Mateo, señalándolo discretamente. Mateo entrecerró los ojos, su expresión tornándose grave. «No me gusta», murmuró.
Mejor mantengamos los ojos abiertos. Mientras tanto, Esteban e Isabel hablaban, tan absortos en su reencuentro que el resto del mundo parecía haberse desvanecido. Vi cómo Esteban le entregaba el viejo sobre que yo había encontrado aquella noche. Isabel lo tomó con manos temblorosas, y lágrimas brillaron en sus ojos. La emoción entre ellos era palpable, tan intensa que me dolía el pecho al verla. Pero la sombra acechante no se detenía. El hombre se acercaba, cada vez más. De repente, vi cómo el desconocido sacaba algo de su bolsillo, no un arma, sino un sobre, similar al que Esteban había entregado a Isabel. Con una mezcla de miedo y curiosidad, decidí intervenir. No podía quedarme de brazos cruzados. Mateo, ven conmigo, le dije, tomando su mano sin pensar. Nos acercamos al desconocido justo cuando éste parecía dispuesto a interrumpir la conversación. Buenas noches, dije, forzando una sonrisa. ¿Busca a alguien? El hombre nos miró con ojos fríos y calculadores. Era alto, delgado, con cabello oscuro peinado hacia atrás y una cicatriz apenas visible en su mejilla izquierda. Eso no es asunto vuestro, respondió en un tono bajo pero amenazante. Mateo se adelantó, erguido y sereno. Aquí todos son bienvenidos, siempre que sus intenciones sean buenas, dijo, su voz firme. El hombre soltó una risa seca y, sin añadir más, dejó caer el sobre a los pies de Esteban antes de perderse entre la multitud. Corrí hacia el sobre. Era viejo, polvoriento, pero llevaba el mismo sello rojo que el otro. Esa noche, en casa, abrimos el nuevo sobre bajo la luz temblorosa de la lámpara. Dentro había una sola carta. Pero no era de amor. Era una amenaza. No deberías haber removido el pasado. Algunas heridas es mejor dejarlas cerradas. No había firma. El rostro de Esteban se ensombreció. Isabel, pálida como una hoja de papel, se aferró a su mano. ¿Qué significa esto? Pregunté, la voz apenas un susurro. Esteban tardó unos segundos en responder. Hace muchos años, antes de conocerte, Claudia, cometí errores. No todos los enemigos que hice entonces han desaparecido. Sus palabras me helaron la sangre. Mateo se acercó a mí y me susurró. Esto no ha terminado. Esa noche, el sueño fue imposible. Desde mi ventana podía ver la silueta del antiguo olivar moviéndose con el viento. Cada crujido, cada sombra parecía esconder secretos demasiado grandes para un simple verano en Álora. Sabía que el amor de Esteban e Isabel había renacido, pero también sabía que el pasado que los había separado una vez, ahora volvía para amenazarlos de nuevo. Y, esta vez, no pensaba quedarme de brazos cruzados, porque algunas historias no solo se descubren, se viven, se protegen, y yo estaba dispuesta a llegar hasta el final, aunque eso significara enfrentarme a la noche más oscura de todas. Gracias por estar con nosotros en el canal En la Trampa de los Deseos. Suscríbete, dale like y no te pierdas nuevas historias.